Saludos, frikis de la animación. ¿Qué les parece esta escenografía? Sí, yo me bajé esa aplicación en el celular. Sí, pero nosotros queremos que nuestros amigos no solo aprendan a manejar una herramienta, también queremos que sepan por qué funciona y cuál es su historia. ¿Cómo puedes combinar diferentes tomas en el mismo plano? Eso es lo que llamamos compositing y es una herramienta fundamental en el lenguaje audiovisual. En pocas palabras, nos sirve para superar las limitaciones técnicas que nos presenta la realidad a la hora de contar nuestra historia. Mi cuento comienza en aquella época en la que la imagen era registrada en un medio físico material llamado película fotográfica. Esta estaba bañada por un material químico que, al ser expuesto a la luz, reaccionaba creando zonas oscuras donde recibía luz y creando zonas claras donde no recibía la luz. Creaba una imagen que reproducía fielmente lo que estaba por delante de la cámara, aunque en forma inversa, lo que hoy en día llamamos negativo fotográfico. Ese negativo, por supuesto, podía ser invertido de nuevo para obtener la imagen fiel. Veamos este corto de Georges Méliès. Fue creado hace más de 100 años. Quizás el primer truco cinematográfico que recuerda la historia es justamente este, el de la doble exposición. Quizá por accidente en algún momento alguien expuso una película y en vez de llevarla al laboratorio volvió a cargarla y a filmar de nuevo. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, se llevaría la sorpresa de que vio ambas imágenes combinadas, porque el negativo, mientras no lo lleves a revelar, puede reaccionar a la luz una y otra vez. Alguien pensaría en algún momento que se podía ahorrar un problema si salía a filmar un fondo o una maqueta o un decorado y luego con la misma película volvía a filmar algo muy iluminado en un fondo negro. El fondo negro no expondría la película, por lo tanto quedaría completamente transparente, no afectaría la exposición y solamente se expondría la parte iluminada. Pero realmente esto no termina de funcionar bien, porque si lo que estamos filmando, que está iluminado, tiene áreas oscuras, esas áreas oscuras me van a crear zonas donde se va a transparentar la segunda exposición sobre la primera, arruinando la ilusión, ¿no? Porque se va a ver como transparente, medio fantasma. En vez de hacer doble exposición directamente en una cámara, se pueden hacer por separado varias tomas y esos negativos se ponen una especie de proyector que proyecta la imagen sobre un negativo no expuesto. Esa máquina se llamaba impresor óptico y podía crear estos combinados de imagen que nosotros llamamos composites. En base a mi segunda exposición, a partir de un proceso de laboratorio, debo crear una silueta blanca en fondo negro que posteriormente me va a servir como máscara. A esta toma la voy a llamar matte. Si combino positivo de fondo y matte, obtengo un negativo del fondo con un hueco. Si combino el negativo en mi matte, es decir, el matte pero negro sobre fondo blanco, esa toma de primer plano va a quedar rodeada por un fondo completamente blanco. Y ahora, combinando los dos pases previos, obtengo la magia del cine. A finales de los 50 aparece la televisión. Ya mi imagen no va a quedar impresa en una película fotográfica, sino que va a excitar un sensor en una cámara y esto va a traducir los niveles de luz en impulsos eléctricos que pueden ser modulados para crear una señal que puede ser grabada, que puede ser reproducida en un monitor. El proceso de combinar dos imágenes, una en primer plano y una en fondo, la vamos a llamar inserción. De lo que registra la cámara, las zonas que reflejan más luz tienen mayor ganancia que las zonas que están poco iluminadas. Entonces se creó un método por el cual se podía de alguna forma filtrar la ganancia de la señal de video de forma que pudiésemos eliminar progresivamente la parte de la señal donde no existe
prácticamente ganancia, es decir, la parte oscura del video, podíamos ir a partir de cierto umbral, eliminarlo, hacer que se viera transparente y poder montar esa imagen encima de otra. Ese proceso por luminancia se llama Luma Key. El problema del Luma Key es el mismo de la composición fotográfica. Donde tengas zonas oscuras, te va a crear huecos. Entonces se creó un sistema por el cual tú podías separar los componentes de color de una señal de televisión, canal rojo, canal verde, canal azul. Puedes tomar uno de los 3 canales de color y a partir de él crear una imagen matte, y esa imagen matte la puedes reciclar para convertirla en una especie de señal de recorte a través de un aparato llamado switchera de postproducción, y con esa señal de recorte podías rellenar con la señal original. Como te has dado cuenta, para insertar bien una imagen siempre es recomendable, es deseable tener una imagen matte. En los formatos digitales actuales puedo generarla con alguna aplicación de animación y puedo grabarla en el mismo archivo como un canal adicional a mis colores rojo, verde y azul. Este cuarto canal que estoy creando lo vamos a llamar el canal alfa. Con el canal alfa, la parte blanca de la imagen te va a crear zonas opacas. La parte negra de la imagen te va a crear zonas transparentes. El canal alfa nos va a permitir interpretar la transparencia de una imagen independientemente del color de la imagen o del color del fondo y de forma completamente automática. Ahora viene la parte divertida. El canal alfa no solo me va a permitir perforar correctamente un clip de video o una imagen. El canal alfa me va a dar una cantidad de posibilidades creativas que vamos a ver a continuación. Vamos a importar un video o una fotografía. Busca el archivo que quieres usar. Ahora vamos a usar la herramienta T para crear un texto. Vamos a carácter. Voy a usar una tipografía que sea muy sólida. Puede ser Impact o cualquier otra. Vuelvo a la vista principal y escribo cualquier cosa. Vamos a hacer el título más grande, aumentando el tamaño de la tipografía o estirando la capa. Cuida que el título quede en el tope de mi panel de composición, en el número index 1. Y el video o foto que importaste esté debajo, en el index número 2. Vamos a la capa que está por debajo y en el menú Track Matte seleccionamos Alpha Matte. Automáticamente en la segunda columna de modos en mi panel de composición se me indica que la capa en cuestión está siendo recortada con Alpha Matte con la capa que está por arriba. La capa que está por arriba está invisible. Ahora la imagen que tenía abajo es visible, pero solo dentro de la zona opaca de la capa de arriba. Podemos mover una y otra capa e incluso podemos animarla, pero siempre vamos a ver solamente la capa de abajo dentro de la máscara creada por la capa que está por encima. Una capa solo puede ser recortada con la capa que está directamente arriba, y una capa solo puede servir para recortar a la que debe estar directamente por debajo. Cada capa que quieras recortar tendrá que tener su propia capa por encima que la recorte. Una vez que te acostumbres, no te va a parecer tan enredado.
Ahora, en esta nueva composición, sobre esta imagen, vamos a crear una nueva capa de formas. Y en ella vamos a crear 5 o 6 rectángulos angostos pero altos. A cada uno de ellos vamos a darles un color de relleno en escala de grises. Hagamos el primero blanco, el segundo gris claro, el siguiente gris medio, el siguiente un gris más oscuro y el último negro. Si puedes, crea un rectángulo extra y ponle un color degradado que vaya de blanco a negro. Si ahora vamos a la capa de abajo y usamos Alpha Matte, todos los rectángulos van a recortar con la misma opacidad. ¿Por qué? Porque el canal alfa no tiene nada que ver con el color de mi imagen. Pero si ahora usamos Luma Matte, ¿notas la diferencia? Luma Matte no usa el canal alfa de la capa superior, sino sus niveles de luminosidad o brillo y los traduce en niveles de transparencia. El recorte generado por la luminancia de la capa que está por arriba será cada vez más transparente a medida que pasamos de un color blanco a un color negro con todas sus gamas intermedias. ¿Para qué sirve el Luma Matte? Para usar imágenes que no tengan canal alfa, como video comprimido o archivos JPG, pero que estén en fondo negro con silueta blanca o al contrario. Cuando queremos usar deliberadamente los niveles de gris de una capa como mapa de transparencia. Al ponerlos en matte de luminancia, la capa de abajo pasa opaca por las áreas más claras de la capa de arriba y transparente por las áreas oscuras. Ahora, si quieres manipularlo como una sola capa transparente, seleccionas ambas capas y creas con ella una precomposición. Rueda video. Por último, podríamos tener un clip animado en modo RGB sin alfa. Importemos y creemos una composición para verlo. Este video no tendrá transparencia, tendrá como fondo el color de mi composición. Si al generar el clip animado creamos una segunda animación a partir del mismo proyecto, pero exportamos solamente el canal alfa, traigamos esta nueva animación a nuestra composición y pongámosla por encima de la primera animación. Y ahora a la animación que está por debajo pongámosla en Luma Matte. Rueda video. La diferencia va a estar en que ambas animaciones pueden ser comprimidas, haciéndolas más manejables en cuanto al tamaño del archivo, mientras que un clip de animación con canal alfa no puede ser comprimido, con lo cual el archivo va a ser excesivamente grande. Es una buena opción si necesitas un archivo compacto que puedas enviar por la nube o que ocupe menos espacio en disco. Bueno, y estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con esta sensacional herramienta, el modo Track Matte o Matte de seguimiento. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, como siempre, te voy a pedir que me des un like, que comentes, que te suscribas. Si tienes alguna idea, alguna petición para un próximo video, puedes hacerlo por esta vía del comentario. Hasta una nueva ocasión. Chao.